No dejes de crecer. Y quiero que vaya a la escritura, por favor, y abra su Biblia en el primer libro, Génesis, capítulo 15. Génesis capítulo 15, verso 1 al verso 6. Abra su Biblia en ese primer libro, que significa comienzo, que significa inicio. 15:1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Ese verso 6 me gusta mucho. Dice: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. De una manera corta, ese verso resume una cualidad muy hermosa en la vida de Abraham. Abraham escogió, amados hermanos, creer a pesar de que sus circunstancias eran contrarias a lo que Dios le prometía en ese momento. Lo que Dios estaba prometiendo era totalmente contrario. Las circunstancias no estaban como de acuerdo, de acorde con la promesa de Dios, pero Abraham decidió creer. La escritura dice: y creyó Abraham. Eso nos enseña que usted y yo decidimos en la vida si nos vamos a mover en fe o vamos a dejar que las circunstancias nos gobiernen. Uno decide si se mueve en fe o si las circunstancias que lo rodean son las que van a mandar. Sin duda que nuestro Dios hace o permite cosas que para nosotros pareciese que no tienen sentido, pero que realmente sí lo tienen para Dios. El problema es que nosotros solo conocemos lo que está de frente, pero Dios sabe lo que hay más allá del muro. Dios sabe lo que hay más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden observar. Por eso usted en ningún momento debe de cometer el pecado de quejarse delante de Dios cuando ocurre algo. En ningún momento debemos de lamentarnos porque sencillamente no conocemos todo el panorama y Dios sí lo está viendo. Siempre que pasa una situación difícil, mi pensamiento por muchos años siempre es este: si Dios está permitiendo algo, es porque nos está librando de algo peor. Lo que pasa es que ese algo peor yo no lo estoy viendo. Ese algo peor seguramente iba a ocurrir 5 años después, 10 años después, 20 años después. Y por eso Dios está actuando de una manera ahorita que yo no entiendo, que no comprendo. Yo solo digo, no tengo el telescopio que Dios sí tiene. No tengo los ojos espirituales para ver todo lo que Dios sí está viendo en un futuro. Cuando Dios le da esa promesa a Abraham, Abraham no se puso a buscarle la lógica al asunto, tampoco
se puso a buscarle peros al asunto. Pero Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Pero ¿cómo va a ser posible esto? Pero explícamelo. Abraham nunca le preguntó eso a Dios. Abraham conocía sus circunstancias, pero a pesar de eso tuvo la fe de que iba a recibir ese hijo que Dios le estaba prometiendo. Era viejo de años. Tal vez ya se sentía solo, tal vez se sentía cansado. No tenía 20 años ni 40, tenía 75 ya. Seguramente Abraham había visto cómo otros hombres de la ciudad levantaban su descendencia, mientras él y su esposa, que tenían todo para tener un hogar feliz y para tener muchos hijos, no tenían ni uno. Y no era fácil para él ver que su amigo tenía 3 hijos, 4, y le decía: Abraham, ya nació mi número 5. Abraham, te quiero contar que ayer nació mi hijo número 8. Y seguramente los vecinos también levantaban prole, levantaban descendencia, y él no podía. Teniendo todas las condiciones económicas, teniendo todas las condiciones favorables para poder darle lo mejor a sus hijos, no tenía ni siquiera uno a la edad de 75 años. A mí me enseña algo y por eso escribí este pensamiento. Hay momentos donde la vida nos parece tan injusta y no logramos comprender el porqué de muchas cosas que suceden. Y si todavía no los hemos pasado, algún día vamos a experimentar esto. Yo lo he experimentado en varias ocasiones. Donde hay momentos donde la vida parece tan injusta y usted no logra comprender por qué suceden muchas cosas. Y una de esas cosas sucede a veces con la muerte. No entendemos a veces cómo una madre puede perder un hijo de 10 años, de 12 años. Y quizás un niño cristiano, noble, obediente. Hay muchas cosas, hermanos, que en la vida suceden que usted no va a encontrarle razón. Pero en la intensidad de la batalla y en lo más recio de la guerra es donde se conocen los verdaderos valientes. Ahí es donde se sabrá de qué calibre son los soldados. Ahí es donde se va a notar de qué está hecho usted y de qué estoy hecho yo. Cuando vemos que en la vida suceden cosas incomprensibles. Cuando vemos que en la vida suceden cosas injustas. Cuando vemos que en la vida suceden cosas que nos quebrantan el corazón. Cuando nos toca perder en la vida. Ahí se va a saber realmente de qué estamos hechos nosotros los creyentes. Es ahí donde se conocen las personas que dejarán un legado en esta vida y quedarán inmortalizadas, en las páginas de la historia. Ahí se va a conocer. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Vamos a tirar la toalla o vamos a seguir adelante? Vamos a seguir invirtiendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros sueños, nuestras visiones, nuestro trabajo, nuestros anhelos, nuestros proyectos de vida para que el día de mañana usted pueda dejar un legado. Para que el día de mañana, cuando usted ya no esté, el día de mañana, cuando yo no esté, digan: no, pero el pastor dejó cosas muy importantes. Que la gente le pueda recordar a usted con mucho cariño y decir: no, pero invirtió años en el Señor y sirvió. Fue de mucha bendición para muchas personas. Dejó un legado con sus hijos y con sus nietos. Entonces, el nombre suyo va a quedar inmortalizado en las páginas de la historia. Va a pasar los años. Y sus hijos y sus nietos y gente que es contemporánea suya le va a recordar con mucho aprecio, con mucho respeto, porque usted no fue de los que tiró la toalla cuando estaba lo más recio de la batalla, cuando la vida le entregó muchas cosas injustas, cuando la vida le permitió ver muchas cosas ingratas, pero usted dijo: a pesar de esto,
yo sigo creyendo como Abraham. Aunque las circunstancias no sean favorables, usted dice, yo voy a seguir creyendo como Abraham le creyó a Dios en medio de un panorama oscuro, en medio de un panorama incierto. La vida de Abraham conmueve, porque si hay algo que él necesitó fue ser paciente. Abraham necesitó de una virtud, de un don y a la vez de un fruto del Espíritu, que es la paciencia. Paciencia. Paciencia para saber esperar el momento adecuado y recibir las bendiciones que Dios le había reservado. Abraham necesitó de la paciencia para poder salir en obediencia de su tierra y de su parentela y viajar a tierras extrañas. Él estaba bien, un hombre muy rico. Él estaba bien donde estaba. Pero Dios le ordenó, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que te voy a mostrar. Ni le dijo, te lo muestro ahorita. No, te lo voy a mostrar. En el camino te lo voy a enseñar. Así que tuvo que hacer maletas y salir a un lugar que Dios no le había indicado cuál iba a ser ese lugar. Y para eso se ocupa también fe y se ocupa paciencia. Necesitó la fe para dejar su estado de comodidad. Cuando Dios nos llama a hacer algo, es porque de manera inevitable quiere que dejemos la comodidad. Cuando Dios nos hable a nuestro corazón para indicarnos que tiene un propósito con nosotros, no hay ninguna duda, Dios nos va a incomodar. Es porque quiere que salgamos de nuestro confort. ¿Cuántas veces no hemos salido con mi esposa del confort donde estábamos? ¿Y cuántas veces no escuchamos gente que nos dijo, pero ustedes están bien, ustedes están bendecidos? Aquí tienen a su familia a 15 minutos, aquí tienen a su madre, le decían a mi esposa, a 20 minutos, y toda mi familia a 15 minutos, con todo el panorama favorable. Aquí. Pero Dios, siempre que nos habla, es porque quiere que salgamos de la comodidad. Fe para caminar por un desierto sin ver nada y vivir a la expectativa de recibir lo que Dios le había prometido. Así caminó Abraham hacia un desierto, creyendo nada más en que aquel que le había prometido se lo iba a cumplir. Y eso, amados hermanos, no lo enfrenta cualquiera. Esto solo pueden afrontarlo los que tienen madera de ganadores. Esto no lo pueden enfrentar los temerosos, los que se llenan de miedo, de pánico, los que no quieren perder su seguridad. No pueden lograr estas cosas. No van a poder ver el milagro y la obra de Dios en aquellos asuntos de fe si no tienen esa madera que tenía Abraham. Esta vida de fe y de paciencia está reservada para los que sin ver creen en el poder de Dios, creen en la grandeza de sus sueños y no solo eso, luchan por alcanzarlos también. La vida de fe y la vida de paciencia que tuvo Abraham no la tiene cualquiera. Solamente, repito, aquellos que creen en el poder de Dios, aquellos que creen en la grandeza de sus sueños y aquellos que luchan por alcanzar lo que desean. Si no tenemos sueños hermosos y grandes y que valgan la pena, sueños valiosos, no vamos a enfrentar retos como estos. Si estamos cómodos y no queremos incomodarnos y no queremos experimentar nuevas dimensiones, no vamos a poder tener una vida de fe como la que tenía Abraham. Dice la Biblia que ante los ojos de Dios le fue contado por justicia. Cuando usted cree
en Dios, como Abraham le creyó a Dios, Dios le cuenta a usted por justicia ese acto de fe que está haciendo. Dios jamás le será infiel a una persona que ha demostrado tener toda su confianza puesta en Él. Nunca Dios va a ser infiel si usted le demuestra a Dios que toda su confianza, pero toda, está puesta en su Dios. No un poquito de confianza, no una parte, no un 80%, no, el 100% de su confianza puesta en el Señor. Entonces vamos a conocer a un Dios fiel en nuestra vida. Dios no será desleal con alguien que a pesar de sus equivocaciones ama hacer la voluntad de su Padre antes de cualquier otra cosa en el mundo. Por encima de cualquier cosa que usted pueda hacer en el mundo, lo más importante para usted es que usted ame hacer la voluntad de Dios. Pero que sea cierto, que no sean puras palabras, que sea cierto que yo le diga a Dios, Señor, yo amo hacer tu voluntad, pero asimismo, como se lo digo con mi boca, lo estoy accionando con mis decisiones. Si yo soy y usted es de esas personas que aman hacer la voluntad de su Padre, déjeme decirle, Dios nunca va a ser desleal con usted. Usted siempre va a ver la lealtad de Dios en su vida. Más de 31 años de caminar con el Señor, siempre hemos visto la lealtad de Dios en nuestra vida. La gente puede ser desleal, la gente puede ser infiel, pero su Dios nunca va a ser infiel, nunca será desleal si usted ama hacer su voluntad. Hay personajes bíblicos donde no vimos la fidelidad de Dios. No vimos a Dios mostrando lealtad con ciertos personajes bíblicos por una sencilla razón, porque ellos no amaron la voluntad de Dios. No amaron la voluntad de Dios. Y al no amar la voluntad de Dios, en lugar de tener el respaldo de Dios, lo que tuvieron fue el castigo de Dios. Claro que sí. Y no se trata solamente de ver el Antiguo Testamento, donde alguien dirá, bueno, pastor, ese es el Antiguo Testamento, que Dios era diferente. Dios no era diferente. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Dios del Antiguo Testamento yo lo veo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento uno ve cómo una persona fue desleal con Dios, no actuó en lo correcto, anduvo en la carne y terminó muerto. ¿Acaso no ocurrió con Saúl? ¿Acaso no ocurrió con el sacerdote Elí? En el Antiguo Testamento. Y uno dirá, no, pero en el Nuevo Testamento todo es gracia, todo es amor, todo es misericordia. No es cierto. El mismo Dios del Antiguo Testamento se mostró en el Nuevo Testamento cuando Ananías y Zafira habían vendido una propiedad, no le dieron a la iglesia, no le dieron a Dios lo que correspondía. Y dice la Escritura que uno de los apóstoles llamó a este matrimonio y le dijo, primero a uno de ellos, ¿vendiste una propiedad? Sí. ¿Por cuánto? Por tanto. ¿Y por qué? ¿Por qué trataste de engañar tu corazón? No haciendo lo correcto delante de Dios. Y ahí nomás se quedó muerto. Y luego llamaron a la esposa y le dijeron, ¿tú sabías que tu esposo había vendido la propiedad? Sí. ¿Y por qué consintiste en pecar igual a él? ¿Y sabe qué ocurrió? Ahí quedó muerto. ¿Sabe qué le dijeron a esta mujer? Ahí vienen los jóvenes que acaban de sacar a tu marido muerto, te van a sacar a ti también. En el Nuevo Testamento. Dios respalda cuando somos leales, cuando somos fieles. Pero Dios no está obligado a respaldarme a mí si yo soy infiel con Él. ¿Acaso no dice la Escritura? Mis ojos pondré, dice Jehová, en los fieles de la tierra. ¿Sabe por qué trato de ser fiel con Dios?
siempre, porque yo no quiero que Dios quite sus ojos de mí. Y la Biblia dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Yo no ando viendo quién es infiel y quiénes no son fieles. No, porque yo soy responsable únicamente de mi fidelidad. Y no importa si alrededor yo pueda ver mucha infidelidad. Yo quiero ser fiel cada día con Dios, porque no quiero que Él quite sus ojos de mí. La Biblia dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. No importa cómo yo haga, no importa cómo yo ande, Dios siempre va a poner sus ojos sobre mí. Eso no es bíblico. Necesitamos merecerlo. Y eso se merece siendo fiel. Por eso le digo esto. Dios no será desleal con alguien que a pesar de sus equivocaciones ama hacer la voluntad de Dios. Dios nunca estará buscando nuestras equivocaciones. Él ya sabe que todos nos equivocamos. Él ya sabe que todos cometemos errores. Pero Dios sí está buscando que amemos hacer la voluntad de Él. Dios visitó a Abraham y se encontró con él cuando parecía que la vida ya no le daría lo que tanto deseaba este hombre. Dios lo visitó en el momento máximo. Luego de que Dios le hace la promesa a los 75 años, Dios no aparece en la vida de Abraham. ¿Sabe cuándo aparece Dios en la vida de Abraham? Cuando parecía que la vida ya no le daría lo que él deseaba. Cuando aquel hombre ya tiene 99 años, aparece Dios. 24 años Dios no apareció en medio de la promesa, pero apareció cuando Abraham ya estaba a un año de los 100 para cumplirle lo que le había prometido. Cuando el poder humano no puede hacer nada, cuando en tus fuerzas no puedes lograrlo, el poder divino interviene para que las personas sepamos que nada es imposible para Dios y que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Dios todo lo hace con estrategia. Dios no hace nada por casualidad. La ausencia de Dios por 24 años no fue casualidad. Era un propósito de Dios. Darle una promesa a los 75 años y esperar 24 años a ver si Abraham todavía estaba creyendo en la promesa. No es que Dios le va a prometer a usted una cosa y usted dice, y Dios dice, le voy a prometer a la hermana, le voy a prometer a este hombre esta cosa. Y Dios va a decir, para que él no pierda la fe y para que no se vaya a frustrar, para que no se vaya a desanimar, el otro año se lo voy a cumplir. No. Dios le va a prometer algo a usted y seguramente van a pasar 10 años y usted no lo va a tener todavía. Y van a pasar 14 años y no lo va a tener. Porque Dios está esperando hasta dónde es el nivel de fe que usted tiene. Hasta dónde usted y yo tenemos la capacidad de poder esperar el momento de Dios. Cuando tus panes y tus peces son tan pocos y tus posibilidades de triunfar son tan mínimas, es el momento de presentárselos a Dios para que Él ponga su mano en ello y que nosotros podamos ver el milagro del Señor. Cuando las posibilidades de triunfar, cuando las posibilidades de que algo le salga bien a usted, cuando las posibilidades de obtener algo que usted desea son tan mínimas, pero tan poquitas, casi nada, pues, es el momento que usted debe presentarle a Dios esa situación. Sara pudo concebir un hijo a pesar de su vejez. Y usted también va a lograr las cosas a pesar de cualquier inconveniente que tenga. Todo es que usted y yo aprendamos a movernos en esa fe. Abraham miraría en sus hijos la promesa cumplida de un Dios que le daría una descendencia incontable como las estrellas del cielo. Aquella promesa que le dijo, cuando Dios le dijo a Abraham, quiero que salgas de tu casa, de tu parentela, y lo sacó
y le dijo, mira el cielo, y vio las estrellas. Le dijo, ¿puedes contarlas? No, Señor, así será tu descendencia. Así de grande va a ser. Pues Abraham en sus hijos pudo ver cumplida esa promesa que Dios le había hecho. Y amados hermanos, qué difícil es tener que esperar mucho tiempo para ver cumplirse una promesa. Si hay algo que es bien difícil, es esperar mucho tiempo para que algo que Dios le ha prometido se cumpla. Imagínese usted, Dios diciéndole a una mujer casada de 25 años, le dice, te daré un hijo. Y pasan 26 años, y pasan 28, y pasan 30, y pasan 32, y pasan 34. Y aquella mujer casada llega a 36, 38 años, 40 años, y todavía no tiene un hijo. ¿Usted cree que eso es fácil? Eso es duro. Eso es difícil. Eso es difícil. Por eso el proverbista declaró que la esperanza que se demora es tormento del corazón. La esperanza, aquellas cosas que usted y yo estamos esperando y se demoran por demasiados años, puede provocar tormento en el corazón nuestro. Ah, no, si las cosas que vienen en 2 años, en 5 años, tranquilo. Es bien fácil. Personalmente yo conozco del agotamiento y de la frustración que a veces nuestra alma experimenta. Me ha tocado esperar 1 año, a veces 5 años, a veces 10 años, a veces 20 años y a veces más de 20 años para que algo que Dios me ha dicho que lo va a hacer en mi vida se cumpla. Pero todo lo que Él dijo que iba a hacer se cumplió en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Lo más largo que he esperado hasta el día de hoy era el año 1990. Y recuerdo muy bien, en un evento, el hombre que estaba ministrando dijo, quiero que pasen enfrente a aquellos que quieren salir a ministrar y a servir a las naciones. Y este servidor pasó con lágrimas en sus ojos. Me fui a poner de rodillas en el estrado. Habíamos unas 80 personas o 100. Y yo estaba llorando, quebrantado delante del Señor. ¿Y sabe cuál fue mi pensamiento después del evento? Yo voy a ir a servir a las naciones. Y seguramente voy a esperar unos 4 o 5 años. Año 1990. ¿Sabe cuándo Dios cumplió esa promesa? ¿Cuándo Dios cumplió ese llamado en la vida mía? En el año 2019. 29 años después de ese día. 29 años yo tuve que esperar para que se cumpliera una de las promesas que Dios me había hecho. ¿Pero qué? ¿Qué ocurrió? Se cumplió. Se cumplió. 29 años después. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios hace no las hace en el tiempo suyo, las hace en el tiempo que Él dice. No es cuando a usted le parece, es cuando Dios quiere. Y Dios estuvo 29 años midiendo mi paciencia. 29 años midiendo mi fe. Y nunca la perdí. Yo solo dije, algún día va a llegar. Y cuando llega la promesa, usted dice, Dios, el Espíritu Santo le va iluminando y le va enseñando el por qué la promesa llegó en este momento y no llegó en el momento que usted quería. Entonces usted se da cuenta que Dios es perfecto. Se da cuenta que Dios todo lo mide, todo lo tiene bien planificado. Porque Él está viendo todas las aristas del asunto. Él está viendo todo el panorama. Y Él sabe en qué momento es el más indicado para que usted tenga esa promesa. Para que usted tenga ese dinero que necesita, para que usted tenga ese terreno que ocupa, para que tenga esa casa que está pidiendo, para que usted tenga ese resuelto esa situación. Que por años seguramente, años, no 5, 20, 10, 20 años o más seguramente, le ha tocado esperar.
Qué hermosas las palabras que expresaba David en el Salmo 41. Vamos a abrir la Biblia también y leamos ahí esos 5 versículos del Salmo 41 al 5. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos. Para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Estas palabras del rey David, amados hermanos, alientan y confortan nuestra vida. Nos dan esperanza, nos inspiran, nos renuevan. Estas afirmaciones prueban que Dios es rey de reyes, que Dios... Tampoco pienses que Dios ignora lo que guarda dentro de tu corazón. A veces la gente dice, es que Dios, si Dios supiera lo que yo siento en mi corazón, Dios ya lo sabe. Dios no ignora lo que guardamos en nuestro corazón. Y no pienses que se volvió sordo para no escuchar lo que tú clamas continuamente y para no escuchar lo que tú susurras, aún en medio de las lágrimas. Hay mucha gente que derrama sus lágrimas delante del Señor. Y quizás son lágrimas que el líder de la iglesia no las ha visto. El pastor de la iglesia ni las conoce, pero Dios sí sabe de las lágrimas suyas. ¿Quiénes como creyentes no hemos derramado nuestra alma y hemos llorado delante de Dios? Yo he llorado varias veces delante del Señor. Y la gente ni cuenta se va a dar que usted derrama sus lágrimas con Dios. Pero Dios sí está pendiente. Dios no se olvida de ese susurro de lágrimas que en algún momento hacemos con Él. Cuando estamos sufriendo por algo o cuando el corazón está dolido por lo que le está pasando a alguien que usted ama demasiado en esta tierra. Confíe en la fidelidad de Dios y fortalézcase en la palabra que Él ha depositado sobre su vida. Amén. Usted debe creer que en su tiempo ese algo vendrá a usted y cuando lo reciba lo disfrutará plenamente. Usted se va a regocijar y usted va a cantar a su Dios. Cuando en el tiempo de Dios vendrá, usted lo va a recibir. Lo va a recibir en el futuro tiempo que nos espera. Cosas buenas y hermosas van a ocurrir en la vida de muchos de ustedes. Yo estoy seguro que mis oídos van a poder escuchar de parte de ustedes que me van a decir en este año y el otro año y el siguiente año, pastor, le quiero contar, esto y esto ocurrió. Pastor, esto y esto me salió. Pastor, esto pude lograr. Fíjese que ocurrió esto. ¿Sabe por qué? Porque después de las grandes crisis vienen las grandes victorias. Lo tengo probado. Después de las grandes crisis vienen las grandes victorias del Señor. Y estos años futuros que nos esperan, usted y yo vamos a ser portadores de cosas maravillosas que Dios va a hacer con nosotros y con nuestra familia y con la gente que apreciamos también. Pero cuando eso ocurra, por favor, usted cuando reciba eso, disfrútelo. Disfrútelo plenamente. No vaya usted cuando reciba la bendición de Dios a decir, bueno, es que yo no lo merezco mucho, es que yo no he sido tan fiel con el Señor, es que yo no he andado muy bien con Dios. Déjese de esas cosas. Disfrútelo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Hay un versículo que a mí nunca se me olvidó desde el primer día que lo leí. La Biblia dice en un versículo, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Búsquelo en su casa. Ahí está en la Biblia. Dios nos da
todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Cuando vengan esas cosas de parte de Dios para usted, disfrútela. Y no solo disfrútelo, haga otra cosa, regocíjese, salte en su casa, grite en la sala de su casa, alégrese, cántele al Señor y dígale, aunque la gente de su casa, su esposo, sus hijos van a decir, mi mamá está loca, no importa, pero usted debe de disfrutar al máximo cuando esas promesas de Dios se cumplan en su vida. Porque no son cualquier cosa. Estoy seguro que van a ser cosas que usted ha esperado muchos años para tenerlas. Muchos años para verla. ¿Y cómo es posible que el día que lo veo real, el día que lo estoy viendo, no me voy a regocijar, no voy a saltar de alegría, no voy a gritarle a mi Dios? Si hay algo que conmueve el corazón de Dios, es saber que tú crees al 100% en todo lo que Él ha dicho y todo lo que ha planificado sobre su vida. Eso conmueve el corazón de Dios. Cuando Él se da cuenta que usted le cree al 100% en todo lo que Él le ha dicho y en todo lo que Él ha planificado para su vida. Al 100%. Sigue adelante. Hermano, sigue adelante y permanece amando a Dios y siéndole fiel. No nos detengamos. No nos quedemos varados en el camino. No nos quedemos tirados en el camino. Sigamos adelante, amando al Señor y siéndole fiel a Él. Alégrate y comienza a contar tus bendiciones y la gracia que Dios ha tenido para con tu vida, tu casa y con tu familia también. Alegrémonos. Alegrémonos. Pastor, pero me alegro antes. Sí, eso es fe. Alegrarse cuando la bendición ya la tengo en la mano se llama gratitud, pero alegrarme cuando no la tengo todavía se llama fe. Hay que alegrarse. Hay que alegrarse por aquellas cosas hermosas que van a venir en los siguientes años para usted y su familia. Fíjese que yo ni siquiera le he preguntado a algunos hermanos de algunas cosas que van a venir, pero yo, que no son bendiciones mías, que no son promesas para mí, sino que son para muchos de mis hermanos, yo, en un 100%, yo creo que van a venir. Lo más paradójico, lo más absurdo sería que yo, como pastor, estuviese creyendo que esas cosas Dios las va a hacer en su vida y que la persona no lo esté creyendo todavía. Eso sería terrible. Eso sería terrible, que usted crea en algunas cosas que Dios va a hacer en mi vida y que yo no esté seguro todavía. Yo debo estar al 100% seguro de las cosas que Dios va a hacer en mi vida. Y usted debe estar seguro de las cosas que Dios va a hacer con usted también. Conclusión. Cuando más intensa sea tu lucha, más grandes serán las bendiciones que Dios tiene reservadas para tu vida. Se lo repito, cuando más intensa sea la lucha, más grandes van a ser las bendiciones que Dios tiene reservadas para usted. No tenga duda de eso. Cuando más dificultades yo encuentro en el camino, más me apodero de la fe en el Señor. Porque sé que es el momento de llenarme de fe. Porque si no me lleno de fe, en el momento más difícil, cuando más intensa es la lucha, puedo cometer el riesgo de desanimarme, entristecerme, desmotivarme y dejar de seguir haciendo algunas cosas. Así que cuando la situación sea más intensa, la lucha sea más intensa, entonces usted debe creer que es porque las bendiciones van a ser más grandes para usted.